¿Qué tal, amigos de Politiquero? Es un placer estar con ustedes en esta video información, y antes de iniciarlos queremos invitar a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Activen la campanita, apóyennos con su like y compartan este video en sus redes sociales. Amigos, en esta mesa de debate donde estuvo presente Loret de Mola, Lorenzo Córdoba, Silva Herzog, hablaron sobre un tema en particular, obviamente sobre lo que están tratando de generar ahorita, que es la creencia de que el expresidente López Obrador está metiendo mano en las decisiones por encima de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Y la verdad es que no presentan ninguna evidencia, ninguna prueba, pero lo que sí es como una clase de adivinos. De hecho, hubo alguien que lo catalogó como adivinadores de pensamientos. ¿Por qué? Porque ellos insinúan que algo está sucediendo sin ninguna evidencia, prueba o pues algo que nos diga a todos los mexicanos que lo que dicen es cierto, y creen que así van a seguir convenciendo a la gente. Ya no solo se basan en las mentiras que salen a decir todos los días, en el golpeteo mediático que implementan desde todos los puntos posibles, sino que en estas mesas de debate es una constante que yo percibo, pues en todos. Lo vi en tercer grado, lo he visto en esta mesa de debate, lo he visto por ejemplo con Leo Zuckerman, cuando ha estado por ejemplo Lisa Sánchez y Carlos Pérez Ricard. Es decir, cuando no hay alguien que les venga a dar un contrapunto, alguien que venga de izquierda, que congenie con la Cuarta Transformación, salen a hacer estos comentarios que la verdad los hace quedar aún más en ridículo, porque en sí no convencen a nadie. Así que primero vamos a ver lo que dijeron, porque sí se puso bueno este debate, pero más interesante vino la respuesta después de esto. Hemos visto una presidenta de la República que aprieta el acelerador y que continúa pues con todas las iniciativas, con todas las propuestas, incluso que le da continuidad a las obsesiones del presidente López Obrador. Y en ese sentido, bueno, creo que vemos en realidad la radicalización del proyecto López Obrador. ¿Salió más autoritaria que López Obrador? Me parece que tiene gestos que refuerzan ese autoritarismo. O sea, por ejemplo, la supremacía constitucional de Morena no lo traía López Obrador en la agenda, y eso fue ya de este sexenio, ¿no? Es ya parte de contribución de este gobierno, y me parece que agrega, en términos de la manera en que estamos procesando las diferencias, un cambio importante, y es que continúa la agresividad contra los opositores, continúa estos insultos a los opositores que pertenecen a esta mafia siniestra, pero se le agrega también esta marca del desprecio, de no tener ninguna disposición de encarar a quien piensa distinto, de tener una conversación con, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, recibir a la presidenta de la Corte, recibir en una audiencia a los dirigentes de los partidos políticos representados en el Congreso, en donde lo que vemos una y otra vez de la presidencia es pues el desprecio, el desinterés absoluto por tener diálogo elemental en el país. Hoy estamos ya en un régimen autoritario. Yo digo que el elemento distintivo, para llamarlo correctamente, estamos frente a un despotismo en donde el desprecio a la ley es absoluto, ¿no? A la Montesquieu, en el cual pues creo que no es que hayamos tocado fondo, sino que vamos a una carrera desenfrenada en una lógica de radicalización que se puede agravar conforme los problemas se les vayan presentando y la capacidad de respuesta sea pues, una incapacidad, como por ejemplo, perdón y termino, el próximo fin de semana se presenta el paquete presupuestario. ¿Qué va a pasar con eso? Puede ser un
desastre en términos de las calificadoras y demás. Y frente a eso, yo creo que la salida que ya emprendieron, y hay que tener mucho cuidado, es quién gana en ser más radical, el más radical del... Hablaremos ahora de esa carrera. Carolina, ¿qué has visto de formas y qué has visto de fondo en este primer mes y medio de Claudia Sheinbaum? Creo que es menos visceral que Andrés Manuel, pero más condescendiente, es más arrogante. Y a lo mejor en ese va el tono de sus mañaneras, que afortunadamente las ven cada vez menos personas, porque tú entras y estás en un riesgo de que un día te salude en nombre, porque cada vez son menos personas las que las ven. Porque tiene menos, sí, ¿no? Deja de que, ay, mira, entró Caro. Porque tiene muchos menos vistas que los que tenía Andrés Manuel, que era mucho más elocuente cuando hablaba. Te ponía chicoche. Con Claudia no hay chicoche y eso también baja bastantes puntos, ¿no? Pero a mí lo que me llama mucho la atención es ese mensaje arrogante y condescendiente que Andrés Manuel no tenía. Andrés Manuel era totalmente visceral y totalmente frontal en estos arrebatos contra la oposición o contra lo que fuera. Y Claudia es como... pelucea a todo mundo. Es como, no, eso no es, no, está mal. No, o sea, tiene una sobrada soberbia. Y obviamente creo que tiene que ver con este poder absoluto que tienen ahora, ¿no? Se siente tan conforme con todo lo que tiene, que eso es lo que me ha parecido. El segundo piso, como dice Lorenzo también, sí, nos lo dijo que iba a construir el segundo piso y lo está construyendo mucho mejor que la línea 12, por ejemplo, mucho más sólido. Ese segundo piso que se ve muy bien encaminado, está muy clara en lo que quiere hacer y como ahora no tiene ni siquiera la mínima oposición, sabe que lo puede seguir ¿Es haciendo, un segundo ¿no? piso autoritario? No, totalmente. ¿Más autoritario que López Obrador? Yo creo que sí, porque tiene un contexto distinto. Y ahí quisiera poner también el país como está. Es el 7º año de Andrés Manuel. Es que también Claudia recibe un país que estaba completamente incendiado y que el incendio se fue a niveles absurdos. Todo el país está incendiado. Para donde voltees hay atrocidades cada vez mayores. Yo creo que no hay contrapesos en el Congreso, no hay contrapesos en la oposición, hay contrapesos en su propia alianza. Ahí me parece que sí hay una disputa por el poder. ¿Ves una presidenta débil en este arranque? No, para nada. Es una presidenta que se le puede salir de control, pero es una débil en el... Mientras no se separe de la ruta de López Obrador, de la que ningún otro morenista se va a separar, Claudia no va a tener síntomas de debilidad. En todo caso, la debilidad puede ser quién es el auténtico intérprete de la voluntad que subyace. A ver, es que El factor López Obrador y Claudia Sheinbaum. Sí, a ver, Claudia Sheinbaum no ganó la elección de 2024. La ganó López Obrador. La venía ganando desde 2018. Es el proyecto que él construyó. Es el electorado que él cortejó. Es el país que él visualizó y que él ofreció. El proyecto es de él. Y cuando ella gana, él no la fortalece de ninguna manera. La mitad del gabinete de ella lo nombró él. Morena, pues lo controla él. A su hijo ahí. Diputados y senadores son de él. Gobernadores. Gobernadores son de él. Entonces, tampoco creo que ella... Le dejó el plan de gobierno también. Exacto. Tampoco creo que ella ha tenido muchos instrumentos como para ella hacerse de esa fuerza política en este momento. Nada más lo vemos diario. López Obrador era el que daba la nota todos los días. Él el que daba la pauta de la comunicación, de lo que seguía, etc. Él marcaba el ritmo. Aquí a veces es Adán, a veces es Monreal, a veces es Noroña, y no es siempre Claudia. Claudia, es más, cuando ella empieza el 1 de octubre su gobierno, los primeros 15 días, ella casi no daba la nota. La nota la daban todos los demás. Y creo que la forma en la que ganó Morena también dio pie a eso, porque pues todos ganaron. Todos se sienten dueños de ese triunfo. Entonces todos consideran que el día de mañana ellos son elegibles para ocupar un cargo mayor, para ser el próximo presidente, para ser el próximo gobernador. Y teniendo a todas esas personas que no tienen un tope con ella, porque realmente sigue siendo él básicamente el que marca o el que marcaría la pauta, pues es muy difícil controlar eso. Parece que no hay ninguna conexión entre la realidad y el discurso político. Y sí me parece que no hay el talento que tenía López Obrador para engañar, para sacar el conejo del sombrero, que en este momento no vemos nosotros esta disposición a reconocer
eventos críticos en la vida del país, en materia de seguridad, en materia económica, en donde parece que el discurso de la presidenta es vamos derecho, no tenemos por qué mover el volante en lo más mínimo. Es más, lo único que tenemos que hacer es soltar el freno y meter el acelerador, porque no hay nada que revisar. Ante todo este escenario, este mosaico de violencia, resulta muy difícil que ese discurso permee persuasivamente en la sociedad. Pero se lo creen, ¿eh? Es que ese es un dato que yo insisto mucho, es que sí se lo creen y creen que vamos bien. Puede ser una realidad alterna a la que nos acostumbró el presidente López Obrador, puede ser una negación o puede ser una aceptación de los problemas, pero públicamente no lo hacen. Y Lorenzo, pero no es un grupo de loquitos que se cree esto. No. Traen un montón de votos detrás. Bueno, traen un montón de votos, que eso también, a ver, por favor, las discusiones aquellas a las que nos acostumbramos lamentablemente, hasta familiares, ¿no? En la época López Obrador de la división de buenos y malos, es que hay quien cree que vamos bien. O sea, en el contexto actual, a ver, sí la presidenta Sheinbaum recurrió, digamos que no con la insistencia que lo hacía López Obrador, pero sí ha recurrido a la lógica de que la exageración, de que lo del tema de la violencia es una exageración de los medios. Lo ha dicho ella. Es decir, el expediente es el mismo y la capacidad de reacción es probablemente más limitada, pero es que vuelvo a insistir, yo creo que están convencidos la presidenta está convencida que esa es la ruta y no se va a mover. Pero, perdón, por ejemplo, ahora que fue García Harfuch a Sinaloa, fue a Culiacán y caminó por Culiacán, pero estaba rodeado de militares. Si creyera realmente su discurso de que no está pasando nada, pura madre sale a caminar. O sea, perdón, o sea, no camina solo en Culiacán. No camina él solo, con todo y lo guapo que es caminando, no camina solo en Culiacán, caminó rodeado del ejército porque no puede salir a Culiacán. En el fondo no se lo creen, en el fondo saben que lo que está pasando es gravísimo. En Sinaloa particularmente, Claudia fue a Sinaloa a caminar como por las calles. Por supuesto que no, porque sabe lo grave que es. Entonces, yo no creo que se lo crean. Me parece todavía más perverso. Probablemente saben sí, que es mentira y te lo dicen. Planteando como si se lo creyeran y vamos. Eso todavía es peor. Eso vuelve muy peligrosa, lo digo de una vez, muy peligrosa la eventual reacción cuando esos obstáculos, esos problemas, cuando la realidad se le coloca enfrente y le estalle, ¿cuál va a ser la reacción del propio gobierno? Esto es algo que les ha funcionado siempre. Claro. O sea, con López Obrador, pues no pasó nada en la pandemia, se manejó muy bien. No había falta de camas de hospital, había suficientes vacunas. No hubo desabasto de medicina. Nunca hubo desabasto de medicinas. Claudia Sheinbaum dijo que había sido culpa de la corte que no llegaran las medicinas. Bueno, los padres de los niños con cáncer eran un grupito de locos, ¿no? Golpistas. Gatell, el mejor. Tampoco había violencia. Sí. ¿Y qué pasó? Perdón, pero es que es eso, el valor de la verdad o el valor del impacto de esos hechos parece haber decaído fuertemente. Ganan con 60%. Y Estados Unidos es un caso similar, porque Trump es otro mentiroso patológico que lo único que hace es el 90% de las cosas que dice son mentiras. Y mira, ganó con un discurso, ¿no?, durísimo de ciertas cosas. Ahí era diferente porque era una competencia, ¿no?, de bajar al partido en el gobierno. Pero básicamente eso parece no tener impacto. ¿Será o sea, digamos, electoralmente, será que el elector mexicano considere que todos son corruptos y ninguno puede con la violencia y por tanto esos dos factores se anulan en la boleta y son otras las cosas por las que terminan votando? Pues yo creo que básicamente el elector mexicano, una buena parte recibe su programa social, que si a veces lo piensas en términos de ciertas familias, hay familias que están recibiendo en conjunto hasta 40 o 50 mil pesos al mes, ¿no? Dependiendo. Que consideran que López Obrador era una persona austera y no un corrupto, porque básicamente él sí no es considerado un presidente corrupto, que nadie ha podido con la inseguridad y posiblemente nadie va a poder con la violencia. Básicamente yo creo que eso es lo que ven, y que sí fue una persona que vino a cambiar el equilibrio de las cosas y que sí vino a incorporar a estos sectores que se sentían tan excluidos, tan poco visibilizados por los regímenes anteriores y tan agraviados por las clases más privilegiadas, los vino a incorporar. Y bueno, le subió el salario mínimo, ha visto por sus... Mucho de eso es cierto, ¿eh? Por eso es a lo que voy. Entonces, bueno, pues si están matando gente en Sinaloa, bueno, pues, o sea, a mí no me está tocando. Y aparte siempre han matado gente en Sinaloa y además... de la violencia, ¿no? También. Hasta el gobernador y eso hay que entenderlo
eso hay que entenderlo porque yo creo que de cierta forma eso va a seguir pasando, ¿no? Entonces hay que entender porque, y sí tiene una lógica, no están locos, no son irracionales. Sí, solo los que estamos todos los días ahí, ¿no? Viendo el periódico y viendo los medios y escuchando a Carlos en radio, pues sí dices, esto está terrible. Exacto. Pero el resto del país, no. De hecho, hablas con el ciudadano más promedio y te dicen, mira, López Obrador, a ver, López Obrador fue el mejor presidente que ha tenido el país en esta, según ponte tú el 60%, es muchísimo. Y ella trae una parte de ese legado. No creo que traiga la luna de miel que él traía por lo mismo, pero ella trae una parte de eso. Se vota con el bolsillo. Es que se vota con el bolsillo porque yo lo insisto mucho en lo inmediato. A mí resuélveme lo inmediato. Si tú me resuelves mi día a día, yo estoy bien. En Estados Unidos también, no solo en México. En Estados Unidos un montón de gente que decía, ¿por qué votas por Trump? No lo ves, tiene 34 delitos, es un tipo que está evidentemente loco, habló de gente comiendo gatos, o sea, dijo cosas absurdas. ¿Por qué votan por él? Porque Biden no nos resolvió el problema de economía y porque Kamala no hizo nada. Y este señor nos dice que cuando Trump estaba había más dinero. La gente vota con el bolsillo porque lo que yo quiero es que me resuelvas el inmediato. Si tú me vas a dar 3,000 pesos bimensual, ¿cómo se dice? Bimestral. Sí, es que a mí nunca me los dieron. Cada 2 meses. Yo con eso voy a estar a gusto, porque ciertamente en Sinaloa siempre ha habido violencia, porque todo el país siempre ha estado así, porque todos son corruptos. Pero yo hoy estoy bien. Y está bien. Bueno, pues la respuesta vino de parte de Francisco Paco Taibo. ¿Y todo por qué? Porque en esta entrevista con Sabina Berman habla precisamente de esta nueva estrategia que está usando la derecha y señala cuáles son los principios de la izquierda, qué es lo que ha venido haciendo el presidente López Obrador y este proyecto de nación para poder cambiar el rumbo del país, porque hay que ser claros, el país no lo iban a cambiar en 6 años, y posiblemente tampoco en 12, pero sí se va a ver grandes avances. Y el presidente, me queda a mí muy claro, López Obrador, tuvo que mancharse las manos, ensuciárselas para que hoy Claudia Sheinbaum pudiera llegar a la presidencia y poder cambiar ahora de alguna otra manera el rumbo del país. Hacer concreto más el proyecto de nación y pues en primera instancia lo que podemos ver y la opinión de Taibo me parece que es certera, no puede ser de izquierda si no ves el mundo desde abajo, cosa que los conservadores no ven. Por eso escuchen lo que dice Taibo, porque con esto responde a esa bola de zánganos de la mesa anterior. El problema son los canales de comunicación, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y la 4T siempre ha tropezado con claridad en sus canales. Andrés cubrió con la mañanera un hueco enorme, bien importante, continuo, discutiendo o proponiendo discusiones. Pero había pocas voces en el aparato del Estado que tomaran el relevo permanente. Cuando Andrés invitaba a la mañanera, aparecía alguno, ¿no? Algún funcionario a dar su versión. Sí. Pero básicamente eran las confirmaciones del discurso global que Andrés manejaba. Era el show de Andrés Manuel. Bueno, el show y la lógica. Sí. De vamos a contarle a la gente qué está pasando en este país. Claudia está construyendo su propia versión. Así es. Y yo creo que va bien, ahí va. Así es. Va a tener que aprender a soltar más al aparato del Estado para que recojan más y comuniquen más. Si no, difícilmente. Y el otro gran problema de la 4T es la capacidad del partido de Morena para hacerse eco de las voluntades de la gente, de las inquietudes de la gente, de las preocupaciones de la gente. Así es. Y este es un problema permanente. Mira, en X, Claudia reacciona mucho a X y también Andrés Manuel reaccionaba a X, pero X es una fantasía de la derecha. O sea, la mitad de las cuentas son bots pagados por la derecha y
y está sobre... Ese es el último reducto de poder de la derecha. ¿Por qué reaccionar tanto a esa derecha de X? ¿Y por qué no lograr eso que dices, los canales para que el sindicato de electricistas nos diga qué necesita? El sindicato, no el dueño del sindicato, el líder charro del sindicato, las tortilleras que nos digan qué necesitan. Hay que desarrollar esos canales. Yo vivo una situación dirigiendo el Fondo de Cultura y el programa del libro y la relación con la calle muy intensa. Recibimos información de abajo hacia arriba sistemáticamente. ¿Cómo, Paco? Cada vez, cuando empezamos no teníamos medios. Entonces tuvimos que apelar a teníamos en contra de la prensa todas las semanas, en contra de la televisión, en contra de la radio todas las semanas. Pero sus efectos perniciosos tenían poco valor en la medida en que se contrastaban con la realidad. Entonces, un insulto en un periódico nacional, que recibo a razón de uno por semana, tiene cada vez menos trascendencia. Y sin embargo, provoca reactivamente más amor, más cariño y más solidaridad desde abajo. Entonces, el primer problema era encontrar canales. El fondo está en estos momentos con 5 programas de televisión a la semana y 6 de radio, y ampliando, porque lo único que quedaba era la televisión y la radio pública. Ahora, tradúcelo al resto del gobierno. Es que tiene que aprender a traducir cada cual en sus ámbitos. Uh-huh. Lo que sí sigo de cerca es una voluntad de mejorar la calidad de la televisión y la radio pública y volverlas más el espejo de la ciudadanía. Ahora, la crítica de la derecha, Paco, a mí me parece que no está siendo útil a nuestra democracia. Es una crítica que solo golpea, que a menudo miente y que está distorsionada porque funcionan electoralmente, como si estuvieran perennemente en una situación electoral buscando el poder. Me parece que la crítica propositiva y la crítica en puntos concretos tiene que venir de la izquierda. Pues sí, tiene que venir de una izquierda que no solo está afiliada orgánicamente al aparato del Estado, exacto, sino también externamente. Hay una parte de Morena que reprime a la gente de la izquierda, que critica y que critica puntualmente. Yo creo que debe haber una pedagogía en este primer año del segundo periodo de la izquierda sobre la crítica, si es útil. La crítica que no es a matar, sino que es verdaderamente, hablemos de esto, es útil. Si la izquierda no debate, ¿quién va a debatir en este país? Nadie, y la derecha no, la derecha desde luego, no tienen punto de debate, no están en contra de algo por algo, están en contra de algo por estar en contra. Y por ganar el poder. Y calumnia, mentira, distorsión, exacto, falsedad en la información. No sirve nada. Y el problema de Morena, y yo creo que ahora Luis se va a hacer mejor, hay más receptividad, es aprender que el que no está de acuerdo contigo no necesariamente es un enemigo. Exacto. Y que hay una crítica de la izquierda que puede ser útil. No es fácil aprender algo como esto cuando has estado en una fortaleza asediada por el sistemático bombardeo de la derecha. Entonces cualquiera que discrepe con lo que estás haciendo, que señale el garbanzo negro perdido en el cocido. No es tu enemigo. No lo es, pero es percibido como, sí, ¡ay! Está del otro lado. No, ¿cuál otro lado? Yo creo que es un problema de sensibilidad. Tienes razón, hay que hacer pedagogía. Y ahora te digo, ¿qué me dices de nuestros intelectuales de izquierda graduados en las grandes instituciones educativas de este país que están en los medios y jamás se refieren al trabajo de un trabajador, a la desigualdad concreta en salarios? Nunca hablan de la materia de la vida y son de izquierda. ¿Qué me dices de eso? Había que discutir si puedes ser y seguir siendo de izquierda si no ves el mundo desde abajo. Exacto. Desde los sectores desprotegidos, desprivilegiados de la sociedad. O adoptas ese punto de partida o no eres de izquierda.
hablan de las, como si fuera una telenovela nacional, Claudia en lucha con Krause. Es un pensamiento no de izquierda. Hay otros que me resultan más molestos, que son los interpretólogos. Ha surgido una cauda de pensadores, entre comillas, que se dedican a interpretar. Entonces, hace esto porque, oye, Exacto. ¿de dónde compraste el termómetro adivinador de pensamiento? En su terapia Pero son duros. psicoanalítica. Son duros Sí. los interpretólogos. Sí. Y Claudia va a sufrir de ataques permanentes de interpretología. Lo hace no, ¿cómo lo hace? Porque lo hace. Exacto. Es complicado. Lo que hay que hacer es abrir puertas y ejercer la crítica. Y ejercer autocrítica. Y no dejarte apabullar por el no, eso nos daña. No. Lo que nos daña es la ausencia de pensamiento crítico. Sembrando vida nos encanta. Y donde lo veo, funciona, y funciona muy bien. Pero si de repente descubro que entre el dicho y el hecho hay trecho que por razones burocráticas no cumple, hay que decirlo. Y alguien hay que decirlo. Y hay que decirlo al propio aparato muchas veces. Sí, claro.